El pueblo argentino votó en su gran mayoría al presidente Javier Milei, como bien le decía ahí. Después estas amenazas, ¿no? De te vamos a ir a buscar, te vamos a ir a buscar, a lo cual yo le respondo, bueno, estoy acá. ¿Qué van a hacer? ¿Qué me quieren matar? ¿Qué quieren hacer? Conjunto de delincuentes que no quieren ser auditados. Afortunadamente hoy salió el dictamen y los vamos a poder auditar. Los chorros están en peligro. Quieren voltear al gobierno. El otro día en la facultad había una persona que decía, estamos todos de acuerdo con que se auditen las universidades. 5 minutos después terminó su discurso diciendo, basta de auditar las universidades. La misma persona. Entonces, lo único que buscan, justamente, tienen un problema con la democracia. Mariano Pérez está en un rincón y en el otro... Y en el otro, Juan Martín Agosti, estudiante de Medicina de la UBA y además es presidente de Somos Libres Medicina. ¿Cómo andan? Bienvenidos. ¿Cómo andan? Como un placer estar acá. Mariano, quería comenzar por vos, porque el otro día de nuevo vi un video donde te corrieron. Sí, nuevamente agresivos, sí. ¿Qué pasó? Bueno, como siempre estaba haciendo mi labor periodística, haciendo entrevistas ahí en las puertas de la Facultad de Ciencias Económicas y... nuevamente un grupo de violentos vino a increpar, vino a atacar, vino a decir saquemos a este facho de acá, cuando, bueno, qué actitud más fascista que querer sacar a alguien de un lugar público. Te gritaban facho. Facho, a las patadas, empujones, escupitajos, la verdad que, bueno, es otra imagen a la que lamentablemente nos estamos acostumbrando, ¿no? Que esta gente... con cero tolerancia. Sí, escuchamos. Sí, okay. Porque nos permite entender mejor. Ponete del lado del pueblo, negro. Del lado del pueblo, del 56% del pueblo argentino. ¿Estás mostrando todo eso? ¿Estás mostrando? A ver, estoy mostrando, sí. ¿Cómo le va? Che, ¿por qué no te fuiste a la universidad pública? ¿Te pagar? ¿Qué pasó? No tuve ganas. ¿No tuviste ganas? Oh. ¿Qué quieres? Mirá, bueno, hagamos una encuesta a ver a quién quiere más. Dale. Bueno, acá pierdo por goleada, señora. ¿Qué querés que...? Y pero la vida no es virtual, mi amor. Esto, no, por eso, la vida se dio en las urnas y el 56% lo sacó Milei. A vos como a todos los diputados. Estoy acá, vénganme a buscar acá, estoy acá. ¿A dónde me van a ir? Tranquilos por la calle, los repudian los estudiantes, los repudian los docentes, no sos bienvenido acá. ¿A vos te parece? Privatizar la universidad, Yo no quiero privatizar la universidad. A ver. A ver. Fuera. Pero pará, está diciendo que me van a ir a buscar y estoy acá. ¿A dónde me van a ir a buscar? Estoy acá, amigos. No está mi cámara acá. A ver. Bueno, ¿qué significa esto para vos? No, bueno, que esta gente no tiene ganas primero de dialogar, después no entiende el concepto de qué es el pueblo, ¿no? Porque me dicen, acá está el pueblo y en realidad eran 50 personas cortando una calle haciendo un piquete. O sea, el pueblo argentino votó en su gran mayoría al presidente Javier Milei, como bien le decía ahí. Después estas amenazas, ¿no? De te vamos a ir a buscar, te vamos a ir a buscar, a lo cual yo le respondo, bueno, estoy acá. ¿Qué van a hacer? ¿Qué me quieren matar? ¿Qué quieren hacer esta gente? Realmente el nivel de amenaza que manejan ante una persona, como les digo, que yo voy a hacer periodismo, voy a hacer entrevistas, les doy voz, les doy cámara ante cientos de miles de personas. Este video lo vieron millones de personas y bueno, así deciden expresarse y así deciden demostrar su verdadera cara. Juan. Tienen un concepto raro de lo que es el pueblo, ¿no? Porque ellos consideran que el pueblo es el 2% que los vota a ellos. Claro. Es una cosa medio extraña. ¿Cuál es tu mirada hoy sobre la UBA? Porque estudias en la UBA en un contexto donde hay muchas facultades de la UBA que están tomadas y vos tenés una mirada diferente a lo que está ocurriendo. ¿Cuál es esa mirada? Yo siempre estoy de acuerdo al debate y estoy de acuerdo con que la gente pueda protestar o pueda declarar lo que siente o que pueda, por ejemplo, ponerse en contra del gobierno, porque eso es un derecho que tiene todo el mundo. Ahora, no estoy de acuerdo con que quieran tomar una facultad, no estoy de acuerdo con que mañana y pasado haya paro en la UBA. Yo quiero ir a estudiar, tengo que arrancar una materia de mañana y la voy a arrancar recién el miércoles porque lunes y martes hay paro. Y eso no puede seguir ocurriendo. La realidad es que la mayoría de los estudiantes vamos a la facultad a estudiar, no vamos a hacer paro, no vamos a ponernos en contra del gobierno. Y después cada uno puede estar a favor o puede estar en contra. Incluso hay gente que puede haber votado no a Milei y puede tener una visión particular sobre si está a favor del veto o no está a favor del veto. Pero yo me parece que lo que tenemos que cuidar las formas. Y tenemos que ir a la facultad a estudiar. Ahora, Mariano, por un lado es la discusión presupuestaria, que siempre me parece que es lógica. Me imagino en cualquier trabajo y por tal supuesto. vez en los docentes. Otra cosa la auditoría y otra cosa la violencia, ¿no? Yo pienso en tres escenarios que se bueno, mezclan. Claro, sin dudas. Y además, como dice él, la gran mayoría de los estudiantes quieren ir a estudiar.
no es la totalidad de los estudiantes, 50 tipos que están jugando al Che Guevara en una universidad, porque además fui y me puse a hacer esas notas, y muchos de los que estaban ahí no estudiaban en esa universidad. Muchos eran de filosofía, de sociales, estaban de otros lados. Y digo, bueno, ¿qué hacen acá entonces? ¿Dónde están los verdaderos estudiantes de esta facultad? Ahí? Bueno, están ahí, estaban cortando la calle directamente, ni siquiera tomando la facultad, estaban haciendo un piquete, quiso pasar una ambulancia y no pudo, quiso pasar gente que iba a lograr y no podía, porque a estos tipos se les ocurrió que podían cortar una calle, se les ocurre que pueden hacer todo lo que quieran. Eso dice que vos vas a provocar. Yo no voy a provocar, yo voy a hacer entrevistas, uno puede ver tranquilamente todo el video y yo simplemente voy, les pregunto qué están haciendo, les digo, che, ¿qué les parece las auditorías? ¿Qué les parece este reclamo? Yo voy y simplemente les doy cámara además y visibilizo su reclamo encima y tienen, bueno, la gentileza de querer sacarme a patadas, de escupirme. Por suerte no pasó mayores, por suerte había efectivos policiales cerca, pero la verdad que yo no le tengo miedo a esta gente, que lo que buscan es eso, lo que buscan es, como le dicen, hey, que te vamos a matar, que te vamos a buscar. Quieren asustar a los estudiantes, quieren asustar a la gente, porque ellos durante mucho tiempo han sido una minoría ruidosa que han dejado a una gran mayoría silenciosa con miedo a hablar por decirles nazi, por decirles fascista, pero ya no les tenemos miedo y hay que levantar cada vez más la voz porque somos muchos más. Claro. Y, bueno, fíjense quién gobierna la Argentina, porque si realmente fuera el pueblo, si realmente fuera la gran mayoría de los argentinos, estarían gobernando sus partidos de izquierda que sacan 1%. En el medio de la polémica, finalmente el gobierno habilitó las auditorías en las universidades, auditorías que va a hacer, de hecho, el gobierno. El ministro de Economía, Luis Caputo, habló sobre este tema y esto fue lo que dijo. No están en juego las universidades. Todo el mundo razonable sabe que no están en juego las universidades ni el arancelamiento. Lo único que nosotros decimos es algo de sentido común. La plata no es nuestra, es de ustedes. La plata es de la gente. Entonces hay que auditarlos, porque además sabemos que se la afanan. ¿Está claro? Sabemos que se la afanan. Entonces, ¿qué duda? O sea, ¿no te la afanás? Deja que te auditemos. ¿Cuál es entonces el problema si no te la robás? Cada cosa en el sector público son cajas. Cada cosa en el sector público son cajas. Las universidades son una caja más. Hasta me gustaría contar algún cuento, que no lo puedo contar porque, como digamos, tenés que tener las pruebas, pero digamos, no hay ninguna duda de esto. A esta altura me gustaría contar algo. La CIGEN, que va a intervenir ahora por decisión de Barra, puede intervenir en la universidad e investigar la gestión desde ese momento hacia adelante, no puede ir para atrás. La CIGEN depende del Poder Ejecutivo. La auditoría es la que puede revisar para atrás y depende del Congreso. Y es ahí donde el propio gobierno tiene que ponerlo en marcha a través de Martín Menem, que es el presidente de la Cámara de Diputados, que tiene que impulsar la auditoría con un cuerpo auditorio con la que está presente para poder revisar hacia atrás. Todo eso se pone sobre la mesa, me parece, en este escenario, ¿no? ¿Qué pensás? Sí, es algo que tenemos que hacer y porque transparentar el presupuesto también hace que podamos tener también más cantidad de dinero porque se vuelve más transparente y se vuelve más eficaz. Entonces, por ejemplo, se le pone más presupuesto a los laboratorios y a las personas que realmente están investigando y que están trabajando hace muchos años y que le hacen un gran servicio a la Argentina. De esa manera es importante que lo hagamos hacia adelante, que lo hagamos hacia atrás. Es importante que el Congreso funcione, que deje también de haber chicanas o que deje de haber problemas dentro de lo que es puntual de la política, que se conformen todas las comisiones y que se empiece a trabajar para saber en qué está yendo todo ese presupuesto. De hecho, hago una pausa ahí, ¿no? Sumando a esto que vos estás diciendo de que la plata sirva también para mejorar las cosas. Vos entiendo que obviamente no estás de acuerdo con los métodos, pero ¿estás de acuerdo con el reclamo en sí de que haya más presupuesto para las universidades? Y en ese sentido, por ejemplo, ¿las auditorías serían una buena forma de hacerlo? Claro, a ver, todos estamos de acuerdo con que es necesario que haya una recomposición salarial y el problema de fondo es que hemos tenido una pérdida de poder adquisitivo durante muchos años por la inflación, por ejemplo, que es una de las grandes batallas que está ganando el gobierno nacional. Claro. Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer es lograr solucionar eso y hacer una recomposición del salario, que eso también genera más docentes, mejores docentes, más trabajos a nivel de investigación, de laboratorio, y es importante que el presupuesto esté hecho de esa manera para que eso pueda trabajar, para que pueda funcionar normalmente. A propósito de esto, el presidente hablaba del siguiente modo sobre el tema de las universidades. Mirá. Y nosotros no vamos a tolerar ni que nos quiebren el brazo respecto al equilibrio fiscal y tampoco vamos a tolerar ese semejante daño sobre los argentinos, por un conjunto de delincuentes que no quieren ser auditados. Afortunadamente hoy salió el dictamen y los vamos a poder auditar. Los chorros están en peligro. Mariano.
Bueno, sin duda es lo que hablaban recién ustedes, esto de, a ver, de si hay que aumentar, si no hay que aumentar el presupuesto. Primero, para saber cuánto hay que aumentar, hay que saber en qué se gasta. O sea, si no sabemos en qué se gasta, no sabemos cuánto hay que aumentar. Correcto. La otra vuelta le preguntaban al rector de la UBA, no tenía la más mínima idea de cuánta plata reclamaban, de cuánto necesitaban. Primero que nada hay que saber en qué se gasta. Una vez sabemos en qué se gasta, bueno, hay que saber qué recortar y de eso cuánto va para los salarios, para los sueldos, y ahí en base a saber recién eso, cuánto se tendría que aumentar y cuánto es lo que necesitan de más. Porque si no estamos en una pelea completamente en la neblina, sin saber absolutamente en qué se está gastando la plata, por lo cual no puedes saber cuánto más puedes llegar a necesitar. Por ahí necesitan más y la plata se la están choreando. Hoy, por tu experiencia como estudiante de la UBA, ¿qué es lo que ves? ¿Qué es lo que más le hace falta a la universidad? ¿Cuáles son las condiciones de la facultad? Yo creo que lo que hace falta es ver un poco el tema de la cantidad de gente que estudia en las distintas facultades. Por ejemplo, en medicina tenemos un gran problema donde los alumnos tienen un docente, por ejemplo, con muchos alumnos y es muy complicado a veces, sobre todo en los primeros años, poder lograr que ese docente le pueda explicar y que todos puedan tener una enseñanza, una educación O sea, que más faltan personalizada, docentes, quizá. entonces. Sí, a ver, hay un problema con los docentes ad honorem. A mí me parece una locura que haya un montón de ayudantes que no cobren. Digamos. Claro. Todos los ayudantes tienen que cobrar por su trabajo porque es un trabajo. A ver, ser docente es un laburo y me parece que eso es importante que de acá adelante lo planteemos. Ahora, el otro día, en un intercambio con una docente, decía, no, porque Milei quiere cerrar las universidades, las quiere arancelar y la verdad que esto no aparece en el discurso del presidente, sí la discusión presupuestaria y sí el tema de las auditorías. ¿Por qué se entremezcla esta idea para vos? Es una cuestión política. Acá hay un montón de gente que hace política en la universidad, que no le interesa la educación pública y que viene acá a hablar en contra del gobierno, así como cuando Macri era presidente y hacían exactamente lo mismo. Entonces, es una cuestión política, no les interesa la educación, no les interesa que los docentes cobren más. Lo que quieren es voltear al gobierno. El otro día en la ¿Voltear facultad... al gobierno? Quieren voltear al gobierno. El otro día en la facultad había una persona que decía, estamos todos de acuerdo con que se auditen las universidades. 5 minutos después terminó su discurso diciendo, basta de auditar las universidades. La misma persona. Entonces, lo único que buscan, justamente, tienen un problema con la democracia, tienen un problema con la república, con las instituciones, sobre todo estos partidos de izquierda que no son democráticos porque... Hay que echar a Milei, decía un dicen, folleto que mostraba Feynman. Exactamente, hay que echar a Milei. No hay que echar a Milei porque Milei es un presidente que ha sido electo democráticamente. Y si no te gusta y querés votar a otro candidato, el año que viene hay elecciones legislativas, dentro de 3 años hay elecciones presidenciales. Y también hay que saber entender que cuando uno se presenta a una elección puede ganar o puede perder. Y cuando uno vota, su candidato puede ganar o puede perder. Y no se puede permitir que en la Argentina de hoy haya gente diciendo que como no le gusta a Milei hay que voltearlo. Hoy en día no corre riesgo la universidad, nunca va a cerrar la universidad, no se va a privatizar, no se va a arancelar. Eso nunca estuvo en la discusión. Eso es algo que te dicen ellos, pero en ningún momento el gobierno lo dijo. Javier Milei habla de otro concepto y quiero que escuchemos otro fragmento de su discurso. Él habla de chorros, dice que hay chorros en las universidades. Escuchémoslo. Que es hasta el día de hoy que tengo que seguir explicando que son mentiras. Como por ejemplo que voy a arancelar las universidades o que las quiero cerrar o que las quiero privatizar. Es decir, y entonces utilizan toda esa campaña negativa para que no los auditen. Entonces la pregunta es que yo les haría es, ¿ustedes están a favor de los chorros y que no los auditen y que utilicen las universidades para afanar con la política? Porque esa es la pregunta. Ni las universidades no van a ser privatizadas, van a seguir siendo públicas y no aranceladas. Lo único que queremos es auditarlas. Y sin embargo tengo que seguir respondiendo por esto. ¿Se va a poder auditar finalmente poniendo en juego todos los mecanismos? Bueno, esperemos que sí, sin duda. Yo coincido con el presidente que acá toda esta gente que está en contra de auditar son efectivamente delincuentes, son tipos que están utilizando la caja de las universidades para hacer política, para hacer negocios. Si no, preguntémonos, ¿por qué un tipo como Jacobiti es multimillonario? Realmente, ¿de dónde sacan la plata? ¿En qué utilizan la plata que va para las universidades? ¿Y por qué están en contra de auditarlas? Si simplemente fuera para pagar salarios, para estructura, para todas esas cosas, ¿por qué están tan en contra? ¿No? Es el famoso principio de revelación. Bueno, ahí hay un tema también en el que el gobierno tardó mucho, ¿no? Porque decían que no estaban en contra, pero que el gobierno no ponía y no habilitaba justamente la auditoría, que ahora sí se va a habilitar, y que tardó 9 meses. ¿Por qué tardó tanto el gobierno? Digo, ¿no es darle de comer justamente ese discurso? ¿Qué opinas? Sí, la verdad que no sé por qué se habrá tardado tanto. También hay un montón de mecanismos, por supuesto, dentro de lo que es toda la burocracia del Estado que no permiten que se avance a mayor velocidad, como seguramente querría el presidente Javier Milei y como quiere el gobierno, ¿no? También hay un montón de variables que no dependen específicamente de lo que es
el presidente o Martín Menem, como decían recién. Hay un montón de actores en la política y, bueno, uno tiene que acomodarse también en los tiempos de esa dinámica. La auditoría debería funcionar como un organismo que depende del Congreso, con ejecutividad, con cuerpos, con auditores, con celeridad. Y la SIGEN lo mismo, que depende del Ejecutivo, ahora sí va a poder investigar por lo menos hacia adelante, ¿no? Me parece que eso es... Sí, y aparte, o sea, todos los organismos públicos tienen que ser auditados. Y es el mismo debate cuando se empieza a pensar sobre, por ejemplo, la cantidad de asesores que tiene un diputado, que tiene un senador, que son todas cosas que están en la discusión hoy en día, y que es necesario que sepamos que, a ver, si ese dinero se está utilizando bien o mal. El gobierno está llevando a cabo una cruzada para poder terminar con el déficit y para eso también tenemos que lograr que el dinero esté disponible para las causas nobles, que el dinero esté disponible para la educación y no para la política. Hay que separar educación y política y que los que estamos educando, como yo que soy ayudante, y los que estamos estudiando podamos tener una buena universidad, podamos tener una universidad con un presupuesto, podamos tener laboratorios en condiciones y eso, para lograr eso a futuro, es importantísimo. Tener las cuentas claras. Gracias, Juan. Gracias a ambos Gracias, Mariana. por haber Un placer. venido. Gracias a ustedes.